Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 19 de diciembre y como ya es tradicional, hoy tenemos los regalos que nos deja este 2015 en diferentes sectores. Así que la invitación es para que nos acompañe los próximos 30 minutos. Positivo el balance educativo del magisterio a puertas de finalizar el 2015. La economía nacional concluye el 2015 con una de sus más profundas crisis. Luego de 3 años, los diálogos de paz en La Habana dejaron ver la luz al final del túnel. Nos encontramos desde el Jardín Botánico de la capital de la República. Mi nombre es Omaira Morales. Aquí inicia Encuentro. Encuentro. Iniciamos esta entrega de regalos con el sector educativo. Vale la pena destacar la unidad y el compromiso del magisterio para seguir las directrices de FECODE. Varios regalos significativos deja este 2015. Iniciemos con el reajuste salarial para los maestros. Nos deja también un nuevo modelo de evaluación y un sistema de ascensos, así como la tabla de enfermedades que sí que se requería en este sector. Estos, entre otros regalos. 2015 cierra con un balance positivo para el magisterio colombiano. 12% total en el proceso de nivelación salarial. Inclusión en el Plan de Desarrollo de la Concurrencia de la Nación 2015-2018 para el pago por otros conceptos. Expedición del decreto 1655 que define los riesgos laborales y la tabla de enfermedades profesionales. Expedición del decreto 1335, el cual reglamenta la situación de los etnoeducadores. Bonificación anual para los docentes grado 14 del 2277, equivalente al 10% del salario en enero de 2016 y desde el 2017 el 15%. Implementación de la evaluación con carácter diagnóstico formativa. Financiación de los Juegos Deportivos y del Encuentro Nacional Cultural y Folclórico en 2017 y el pago de un salario mensual para los docentes del grado 14 al momento del retiro de servicio por renuncia o retiro forzoso, efectivo a más tardar el 30 de enero de 2016, entre otros logros. Este año PISA hizo evaluaciones nuevamente en todo el mundo y va a presentar sus resultados dentro de 2 años. Entonces, en el mismo momento en que PISA hacía el ejercicio evaluativo, en distintos rincones del planeta surgieron procesos académicos de confrontación, de lucha, de análisis al modelo educativo de PISA. Sin embargo, la política educativa que viene implementando el gobierno nacional va en contravía de la calidad educativa del país, ya que esta busca convertir este derecho fundamental en un negocio de particulares. El DIAE, el índice sintético de calidad de la educación, los programas de excelencia educativa, el programa Todos a Aprender y el programa de incentivos. Y desafortunadamente hay maestros que se dejan seducir por las gabelas de esos incentivos, por esos señuelos, muerden el anzuelo y caen en la trampa, y lo que está ocurriendo allí es que estamos generando un modelo educativo distinto. El 2015 termina con logros importantes para el Magisterio Nacional, en beneficio de la educación pública y la profesionalización de la carrera docente. Sin embargo, en el contexto de la política educativa y el movimiento pedagógico, los retos en 2016 deberán enfocarse a enfrentar la política de ajuste fiscal, presentando, organizando y proyectando una propuesta de reforma a las transferencias que permita generar más recursos para la educación. Frenar los propósitos de privatización, concesión y certificación de municipios a través de campañas, estudios, procesos académicos, debates y movilizaciones. Y fortalecer los círculos pedagógicos para enfrentar desde las aulas las políticas neoliberales que se imponen en el modelo educativo mundial. La situación del departamento norte de Santander ha sido muy compleja en el año 2015, especialmente por el cierre de la frontera.
Ya a nivel de la situación de la salud de los maestros del norte de Santander, tenemos una grave problemática. Podamos avanzar en el tema de la evaluación de los maestros del 1278 y mejoremos la seguridad de los maestros del departamento. Y vamos con uno de los regalos más dolorosos para los colombianos y tiene que ver con la crisis que en materia de salud vive el país, que engorda los bolsillos de las EPS y redunda en una deficiente prestación de este derecho constitucional para los y las colombianas. El año 2015 ha sido el mayor reflejo de la crisis en el modelo de salud que tiene Colombia. Las empresas sustitutivas de las entidades públicas de salud que tenía el país fracasaron. Una deuda superior a los 30 billones de pesos así lo evidencia. Es decir, estamos frente a la debacle total. Sin embargo, el ministro dice no hay crisis. La mayoría de los hospitales están cerrando. Hay una deuda del pasivo contingente por contratos realidad que vale más de 40 billones de pesos. Salucop hoy en liquidación le adeuda a hospitales y clínicas públicas y privadas 1.2 billones de pesos y se desconoce cuánto va a ser el hueco fiscal que dejará Caprecon, quien próximamente entrará en liquidación. El promedio nacional de recaudo de los hospitales en Colombia no llega al 60%. ¿Con qué creen que los hospitales van a recaudar un 91%? Entonces estamos asistiendo a todo un plan de liquidación de la red pública de hospitales. Personal médico y administrativo de la salud no han sido ajenos al desastre del sistema. La tercerización laboral actualmente supera el 65%. La crisis de la salud de los hospitales pues se refleja en la crisis de los trabajadores de la salud también, porque de cada 10 trabajadores que existen en el sistema de salud, 8 son por tercerizados, o sea, por OPS, por prestación de servicios. Para las empresas prestadoras de salud, los recursos del sistema se convirtieron en dineros de privados, mientras la atención y la calidad cada día son más precarios. Los recursos del sistema se los han robado los intermediarios. Es decir, esos recursos ya no los encontramos. Hay recursos en los paraísos fiscales, hay recursos en Panamá, hay recursos en Islas Caimán. La salud de los colombianos se transformó en un foco de corrupción que nutre las cuentas bancarias de particulares, mientras los colombianos se enfrentan al paseo de la muerte. En un 80% de los hospitales que han sido declarados ya en riesgo alto, donde el ministerio nuevamente reclasifica estos hospitales para ser sometidos a un ajuste fiscal y financiero. El sistema de salud no es sostenible financieramente si no se hacen ajustes importantes que moderen el crecimiento del gasto y se permita el control de los recursos. El profesor Rafael Cuello, secretario general de FECODE, a esta hora exalta los compromisos y las conquistas alcanzadas en este 2015 en materia educativa. Buen día. A pesar de la arremetida de las políticas neoliberales gubernamentales, hoy podemos decir que el balance del año 2015 para FECODE y el Magisterio es bueno. El 26 de febrero presentamos el pliego de peticiones. Luego de 14 años realizamos un paro nacional indefinido y producto de la movilización y unidad del gremio firmamos un acta de acuerdo con el gobierno. Como logros importantes destacamos: 1. La evaluación de carácter diagnóstica formativa, una formulación inédita construida entre todos. 2. El proceso de nivelación salarial, 2% en el 2016, adicional al incremento de ley, 2 en el 2017, 3 en el 2018, 3 en el 2019, y el compromiso que una comisión de alto nivel examinará e indicará los espacios en el Sistema General de Participaciones para complementar el proceso de nivelación salarial en el 2020 y 2021. 3. La inclusión en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 del artículo sobre concurrencia de la nación en el pago de deudas por diversos conceptos y el artículo de gratuidad de la educación pública. 4. Una bonificación anual para los educadores del grado 14. 5. La expedición del decreto 1335-2015 para la equidad remunerativa de los educadores y la equivalencia con los decretos de salario anuales. 6. De suma trascendencia, la expedición del decreto 1566 de 2015 que define los riesgos laborales y la tabla de enfermedades profesionales del magisterio colombiano. 7. Frente a los servicios de salud,
exigir al gobierno, al Ministerio de Educación, a la fiduprevisora y los contratistas las garantías para el debido cumplimiento del pliego de condiciones contratado y la gestión de adjudicación, implementación y vigilancia del cumplimiento de los contratos contará en todo su trámite con la veeduría del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y FECODE, todo al amparo de lo establecido en la Ley 80 de 1993. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2016. El regalo en el sector social sí que no es bien recibido por los colombianos. Se incrementó el desempleo, se disparó la informalidad, no bajó la pobreza, sí bajó de manera considerable el ingreso de los y las colombianas y la inequidad, esa brecha entre ricos y pobres, se mantuvo. La cifra de desempleo en el país, según el DANE, se ubica en el 9.1% en el último trimestre del año. Otra es la realidad que viven los colombianos. La informalidad tiene una tendencia al alza y llega al 47.8%, un resultado escandaloso que evidencia el mínimo poder adquisitivo de los hogares colombianos. Hay tasas muy inferiores a las históricas, pero seguimos en una deuda en materia de calidad del empleo. Todavía sigue siendo bastante deficiente, hay un gran déficit de trabajo decente en Colombia. En Colombia la corrupción se lleva más de 6.5 billones de pesos. El dinero de los colombianos que va destinado a financiar sectores como la salud, la educación, obras de infraestructura, seguridad y movilidad. Recursos que terminan siendo desviados a cuentas bancarias de empresarios y políticos corruptos. No mejoramos en el índice de desarrollo humano, mantenemos grandes problemas en el ingreso de las personas, tenemos una crisis de la salud y el sistema de salud muy grande, tenemos serios problemas para la financiación de las políticas sociales, etc. De manera que eso lleva a que los indicadores sociales están en riesgo. Por otro lado, más de 6 millones de campesinos fueron desplazados por guerrilla, paramilitares y grupos al margen de la ley, como consecuencia de un conflicto armado que agudiza el nivel de pobreza en Colombia. En cuanto a las garantías que el gobierno brinde en materia de derechos humanos, creo que hay más anuncios que realidades. Hay muchas quejas del movimiento sindical, por ejemplo, en relación con el sistema de protección, bastante deterioro. Las centrales obreras no fueron ajenas a la pésima gestión del gobierno en el 2015. Líderes sindicales fueron obligados a salir del país por amenazas en su contra y a sus familias. En algunos casos el gobierno nacional ha retirado los esquemas de seguridad a líderes sindicales. Lo que consecuencialmente ha reactivado el asesinato de sindicalistas, tanto es que en este año 2015, a la fecha del 15 de diciembre, hemos registrado 39 nuevos sindicalistas asesinados. Colombia vive una de las peores crisis económicas de los últimos años. La inequidad social aumenta y el gobierno nacional no reacciona. Por ahora se plantea una reforma tributaria y otra para la salud, medidas que terminan afectando el bolsillo de los colombianos y aumentando la espiral de pobreza y desigualdad en el país. El departamento termina favorable para el magisterio. En el tema de deudas se logró que el departamento y el municipio, las dos entidades territoriales certificadas, pagaran las deudas atrasadas a los docentes. Y se adelantaron acciones en beneficio de mejorar la prestación del servicio de salud para los maestros y maestras del departamento del Cesar, para que reciban una atención digna, tanto el maestro como su núcleo familiar. Y viene el regalo en materia económica, que es, como dicen los especialistas en la materia, el quid del problema. Básicamente, el que los colombianos mantengamos una política neoliberal es la que ahonda las dificultades y la inequidad social en el país. El 2015 no fue un año positivo en el sector de la economía del país. La inflación estimada por el gobierno nacional fue del 3%. Al cierre del año esta va a superar el 6%, desbordando todo análisis económico del Banco de la República y el gobierno nacional. Que la inflación se haya subido tanto ha sido muy preocupante. O sea, el año entrante nada comparable con las inflaciones que tuvimos antes, del 20-25%, pero de todas maneras sí muy superior a lo que hemos tenido en años recientes, 3, 4, 5%. Va a ser un año en ese sentido difícil.
Un año negro para la salud, el sector minero energético, el agro, la industria y los exportadores, quienes se vieron seriamente afectados por el alza del dólar. Lo más grave es que toda esta situación económica se refleja en desempleo, en carestía, en informalidad laboral, en bajos salarios, y para corregirla el gobierno está planteando que el año entrante va a implementar una reforma tributaria que va a trasladar las necesidades fiscales y tributarias del país a las mayorías a través del IVA, de impuestos indirectos. Incluso se habla hasta que el pequeño arrendador tendrá que pagar impuesto de renta. La crisis económica del país se refleja en aquellos sectores donde los colombianos van a estar sometidos a reformas que el gobierno establezca. La disminución petrolera ha impactado fuertemente el crecimiento económico de Colombia. Los ingresos proyectados por este rubro han estado por debajo en un 30%. Para el 2016, el recaudo por el petróleo apenas va a alcanzar los 3 billones de pesos. Comparado con el año 2013, cuando la renta petrolera fue de cerca de 23 billones de pesos, para el año 2016 se espera una renta petrolera de apenas 3 billones de pesos, es decir, 20 billones menos. Tendría que ser una reforma tributaria supremamente drástica para poder corregir semejante déficit fiscal. Un déficit que se debe subsanar en el menor tiempo. Lo pagamos nosotros, esta generación, con impuestos que están muy bajos para los sectores que debían pagar más, que son los individuos ricos del país, o le dejamos ese pago a las próximas generaciones, a nuestros hijos y a nuestros nietos, por mayor endeudamiento. El sistema financiero fue el único que mostró una tendencia positiva, justificada en las altas tasas de los créditos y los bajos intereses pagados por las captaciones. Aunque la última visita del Fondo Monetario Internacional elevó el riesgo del sector financiero de riesgo bajo a riesgo medio por el endeudamiento que este sector tiene en dólares, por un aumento en lo que llaman la calidad de cartera y porque en la medida en que los sectores económicos y productivos como la agricultura y la industria comienzan a resentirse, el sector bancario y el sector financiero, pues por supuesto empiezan a ver más disminuidos sus ingresos y más comprometidos sus colocaciones. Colombia cierra el año con una profunda crisis económica, producto de la mala administración por parte del gobierno de los dineros públicos y los continuos actos de corrupción que agudizan la estabilidad económica de los colombianos. Y precisamente sobre el impacto de la política neoliberal, el segundo vicepresidente de FECODE, el profesor Tarcisio Mora Godoy, hace un análisis. Muy buenos días. Estamos para terminar el año 2015. No ha sido fácil la lucha contra las políticas neoliberales impulsadas por estos gobiernos, dado que muchas de ellas han contado con el respaldo del pueblo colombiano. Veamos. En el caso de la educación se desató la contratitis. Hoy encontramos contratos para las pruebas Saber, la jornada única Hacer Pilo Paga, becas de excelencia y 25 programas más que afectan las condiciones de los estudiantes y de los educadores. Es decir, es un portafolio del Ministerio de Educación. Frente al tema de salud, la Ley 100, que afectó los derechos fundamentales, privatizó este derecho y fuera eso le desconoció los derechos a los trabajadores. En el caso de los maestros, estamos pidiendo que esta contratación se haga en el marco de la Ley 80. La paz. Hemos venido respaldando una salida negociada al conflicto, pero los trabajadores, en particular los educadores, estamos exigiendo el respeto a nuestras garantías laborales, de igual manera el desmonte de la normatividad impuesta y la reconstrucción del movimiento sindical con una serie de reconocimientos a las víctimas. La economía. Quedó demostrado el fracaso del modelo neoliberal. Los tratados de libre comercio han arruinado nuestra industria nacional. El campo en su mayor caso se encuentra abandonado y la ruina de los campesinos. Nuestra moneda hoy no tiene su capacidad de compra. El desempleo sigue aumentando. En lo social, se agudiza la situación de los sectores populares. Con el avance de la derecha en América Latina, pues van a apretar las medidas neoliberales. Y vemos que después de 200 años de estar estas organizaciones, estas familias administrando los poderes, encontramos 25 millones de pobres, 8 millones de indigentes, 10 millones de desplazados, el 73% de informalidad y la mayor deuda externa. El patrimonio estatal ha sido privatizado. Con todo esto, llamamos al pueblo colombiano, a los educadores, para que demos un paso adelante por el cambio, por el bienestar de todos ustedes. Les deseamos a ustedes una feliz Navidad y un próspero año 2016.
Y este 2015, primer año de la reelección del presidente Juan Manuel Santos, vale la pena exaltar el proceso de paz, el cese del conflicto con las FARC, proceso que se lleva a cabo en La Habana, Cuba. Sin embargo, descuidó temas fundamentales como la educación, la salud, el mejoramiento de los ingresos de los y las colombianas, y sus locomotoras se desdibujaron totalmente. Este 2015 estuvo marcado en materia política de la ausencia de la misma en sectores diferentes a la paz, que fue el único que se montó en la locomotora, porque los otros, el social, el laboral, el educativo y el de salud, entre otros, no hay mucho que decir. Impuesto el modelo de los subsidios y las becas para mantener calmado a un pueblo que esperaba expedición de políticas reales que abonaran el terreno para el posconflicto. El Congreso yo creo que no tuvo un buen suceso. Muy de la mano del gobierno, no ha habido grandes debates, aquí no ha habido cosas importantes, salvo unos que otros debates que ha hecho, el senador Iván Cepeda. No ha sido este un congreso de grandes manifestaciones frente a las políticas del gobierno. La paz, naturalmente, pues hizo avanzar el acto legislativo que permitiría un proceso simplificado para la aprobación de los acuerdos de La Habana, y definió el plebiscito, que aunque no ha sido aceptado por las FARC, creemos que es un mecanismo muy apropiado para llevar el tema de la paz a cada colombiano. Figuras como el Congreso de la República, del que se apostaba, le realizara debates contundentes al gobierno nacional y le hiciera el quite a la mermelada, asimismo le hiciera frente a la oposición de la ultraderecha, terminó un buen porcentaje de este untado y esperando prebendas para sacar la agenda legislativa del presidente Santos. Las locomotoras no han andado, realmente el proceso de paz ha tragado todo. Y no ha sido pues el Congreso de las grandes realizaciones. Ahí está el tema minero parado, el tema petrolero pues ni se diga lo que está pasando, el tema del empleo también ha sufrido menoscabo. El balance en el Magdalena podemos registrarlo como de altibajos, porque en materia económica se han dado definición a una serie de situaciones que estaban en simples expectativas, pero en materia de derechos humanos se ha desatado una oleada de violación contra la vida de educadores, estudiantes, que de todas maneras afecta gravemente la integridad física y el principal derecho que tiene todo ser humano, y que hemos rechazado por todos los medios, y seguimos exigiendo a las autoridades que se esclarezcan. Y este es un regalo prometido, deseado y anhelado por todos y cada uno de los colombianos, que se acabe, que cese el conflicto con las FARC. El proceso de paz después de 3 años deja avances sustanciales. De la agenda conjunta de 5 puntos se han avanzado en 4 y queda por finiquitar el tema de la finalización del conflicto. El gobierno nacional nos ha dicho que la firma de este acuerdo se podría estar dando el primer trimestre del 2016. Este año trajo consigo avances considerables en las negociaciones en La Habana, Cuba, con las FARC. Se avanzó en 3 puntos de la agenda conjunta, se dictó el cese al fuego unilateral por parte de esta guerrilla, mientras el gobierno suspendía los bombardeos a los campamentos. Se sortearon dificultades de ambas partes, auspiciadas por los enemigos de los diálogos. Iniciaron los desminados humanitarios en el país, el ofrecimiento de perdón de victimarios a víctimas y el acompañamiento internacional dio el empujón necesario para acordar un cronograma de la firma del fin del conflicto con las FARC. El mundo entero tiene los ojos puestos en la experiencia colombiana, que la guerrilla haya aceptado que hay que ir a un tribunal de justicia, con penas alternativas, con favorabilidades penales, etcétera, está bien, pero han aceptado ir a un tribunal de justicia. Que el presidente haya aceptado que la fuerza pública y quienes han cometido crímenes desde el Estado también deben ir a ese tribunal de justicia. Que se haya reconocido que quienes han apoyado la comisión de delitos graves, de crímenes de lesa humanidad desde la sociedad, también deben ir a ese tribunal de justicia. Es muy importante porque se ha roto una especie yo digo, la columna vertebral del cinismo de este país, y es de pensar solo en unas víctimas, en unos responsables.
Aunque el país sabe que este proceso es solo con un agente del conflicto, reconoce que es un avance en la generación de políticas que mejoren las condiciones de los colombianos en educación, salud, trabajo y bienestar, porque a eso es a lo que se le apuesta en el posconflicto. Se espera el restablecimiento de los derechos de las víctimas, que se conozca el paradero de los desaparecidos y los victimarios, bien sean paras, estatales o insurgentes, paguen por sus crímenes con verdad y justicia. Es primera vez en la historia de un proceso de paz que las víctimas van adquiriendo el protagonismo que han venido adquiriendo en este proceso en el país, que además de ello se firma, aunque no se conozca realmente, sino en parte un tema como es el de justicia transicional o alternativa, que tiene que ver con la no repetición, con la reparación, con la memoria y sobre todo con el hecho de lograr en Colombia la reconciliación. 3 años del proceso, 3 años de ataques y polarización, unos por la guerra, otros por la paz. Hay avances considerables en la mesa de diálogo, sin embargo, en el diario vivir, la brecha de inequidad se mantiene, la privatización de derechos es una constante y la corrupción se roba las instituciones de elección popular. Aún así, la esperanza de los colombianos por la paz no se rompe. Y como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo fraternal a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Esta etapa del año motiva una denuncia de FECODE. Es que los dineros girados a los entes territoriales que tenían como destino el pago de los maestros en 2 entidades territoriales hicieron mal uso. En el departamento de Córdoba y algunos municipios certificados y en La Guajira. Los dineros que eran para el pago de salario y prima de los maestros los tomaron para pagar contratos de vigilancia y aseo. Acto indebido al que llamamos a los maestros, a los sindicatos y la propia federación, interpondremos las denuncias a los organismos de control para que este tipo de prácticas dolosas no se sigan presentando en contra de los intereses del magisterio. Hacemos un llamado a que las autoridades garanticen los pagos de los maestros de estos entes territoriales víctimas del mal manejo administrativo. Por otro lado, en la Mesa Nacional de Concertación se logró avanzar en la bonificación de servicios para todos los trabajadores territoriales, porque ya los servidores de la nación lo tienen, a excepción del magisterio. En la Mesa Nacional de Concertación se aclara que el decreto 1042, que en el año 78 creó la bonificación de servicios, que el decreto 1919 aclaró que los trabajadores territoriales tenían derecho a ella, la sentencia de unificación excluye a los territoriales y hoy con el decreto 2418 del 2015 se recupera el derecho para los territoriales, pero que este decreto adolece de una falla protuberante. Dejó por fuera al magisterio, dejó por fuera al sector de los educadores. Le hacemos un llamado al presidente de la República que corrija el asunto y de una vez por todas se garantice al magisterio colombiano esta reivindicación, porque los que demandaron y ganaron la tienen, se las están pagando. Es bueno que se aplique el derecho de igualdad y al magisterio se le reconozca la bonificación de servicios. Finalizamos nuestro informe deseándole una feliz Navidad al magisterio colombiano y que el espíritu de unidad y de reconciliación oriente en este periodo del año a las maestras y maestros de Colombia. Recuerden, mañana Contrastes de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1, temas de interés nacional e internacional. Y recuerden que en Contrastes, maestros y maestras siempre van a ubicar permutas. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1. Si quieren más información de la Federación, pueden ingresar a la página web www.fecode.edu.co
o estar pendientes de las redes sociales. Próximos al 24, por supuesto, en nombre del equipo técnico y el ejecutivo de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, les deseamos una muy feliz Navidad en compañía de sus familias. Feliz resto de día. Salud. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que